Al parecer, este gobierno ha decidido adelantar el Halloween, la fiesta del terror. ¿O acaso no se han dado cuenta que en los últimos días han empezado a soltar los más tenebrosos, terribles y macabros personajes? ¿Alguien puede entender, alguien puede explicarnos lo que pasó ayer en el Congreso con el ministro de Defensa? ¿Es el ministro que va a dar la cara si el Perú tuviera un conflicto bélico? ¿Ese es el ministro en el que se supone el Perú debe confiar si hubiera una guerra? El ministro de Defensa, escuchen bien, de Defensa, Astudillo, se quebró y lloró ayer frente a la congresista Agüero. Sí, esa que es comunista y que tiene todas sus riquezas en los Estados Unidos, a pesar que dice odiarlos y admirar al régimen cubano. Sí, claro. Esa misma que ofendió a los colegios de Arequipa, su tierra natal, quienes la eligieron, diciendo que ahí estudian gente de lo peor y que sus hijos no podían juntarse con esa gente. Esa congresista que admira a Eleni Parraguirre. Frente a ella, a esa congresista, el ministro de Defensa se quebró, porque dice que el rostro de esta señora le recuerda a su progenitora. A ver, señor ministro, muchos hemos perdido a nuestras madres, las extrañamos, las seguimos amando, y si ellas tienen problemas de salud, nos rompe el corazón. Pero, señor ministro de Defensa, con todo respeto, quiero decirle como ciudadano que hay momentos y situaciones en las que uno debe mantener la entereza, la serenidad, la firmeza, así el dolor nos esté quebrando el alma. Este país necesita personas fuertes para defenderlo de sus enemigos. Sí, resulta lamentable que usted haya demostrado esa debilidad siendo un ministro de Estado frente a esa persona que defiende a una terrorista como Eleni Parraguirre. Que levante el puño cerrado, que significa el símbolo no solo del comunismo, sino para millones de peruanos el símbolo del terrorismo. Señor ministro de Defensa, los peruanos esperamos que quienes nos gobiernen se quiebren y lloren por igual cuando miles de peruanos son asesinados por la delincuencia. Señor ministro de Defensa, ayer debió ir usted al Congreso y exigir que se endurezcan las penas contra los criminales. Pena de muerte para estos miserables. Sabemos que salirnos del Pacto de San José y aplicar la pena de muerte toma mínimo 1 año. Pero ¿por qué no se dio ese primer paso? ¿Por qué? Y los peruanos siguen muriendo. ¿Por qué no se mostró carácter frente a una comisión que no resuelve un carajo? ¿Cómo es posible que esa señora pueda estar ahí en una comisión de defensa? ¿Dónde carajo estamos? Los peruanos quisiéramos ver a nuestras autoridades también derramar lágrimas al ver tantos niños que se mueren enfermos y sin atención porque la salud en este país es una basura, sin camas, sin medicinas, sin citas médicas a tiempo. Así el ministro de Acuña diga lo contrario, que estamos en el mejor de los mundos para que no le quiten el fajín. ¿De dónde saca la presidenta que en este gobierno todo está muy bien? Señora, reaccione, o tanto botox le impide darse cuenta de lo que está pasando en el país. Aunque suene duro para usted, señor ministro, demostró flaqueza ante una mujer con una ideología que está destruyendo al país, con una ideología que usa nuestra democracia para llegar al poder para luego querer destruirla. Una ideología que odia a nuestros militares y policías. Una ideología que aborrece a nuestras Fuerzas Armadas. Reflexione sobre sus sentimientos, señor ministro, si desea seguir en el cargo. Por otro lado, el gobierno está muy preocupado en la compra de aviones de guerra. Es cierto, se necesitan. Nuestras armas de defensa, muchas de ellas están obsoletas, caducas, por culpa de estos gobiernos irresponsables que encima se robaron nuestra plata. Pero me pregunto, ¿por qué siempre se compra nuestro armamento a los países que dan coimisiones? ¿O no es así? ¿No se dan cuenta que ahora las defensas son con drones más que con aviones? ¿No han visto cómo es la guerra moderna? Me pregunto, ¿con esta compra va a pasar lo mismo que lo que pasó con las pruebas rápidas y las pruebas antígenas en la época del COVID y por las que murieron miles de peruanos? Las compras de armamento deben darse con total transparencia. Seguimos en el tercer mundo y parece que no desean los políticos que salgamos de ahí. Les conviene a estos desgraciados que sigamos en el hoyo. Indigna reconocerlo, pero ¿cómo habrán disfrutado ayer los que odian al Perú de esa escena del ministro de Defensa? El Congreso hasta hoy no da ninguna solución al tema de la delincuencia. Todos hablan, todos opinan, pero nadie actúa. Nadie de ustedes da una solución. ¿Dónde está la inteligencia? ¿En qué están ocupados los agentes de inteligencia? Para este gobierno el Halloween ya empezó, porque esto está de terror.